dar el mensaje para su iglesia, para los miércoles, los jueves y los domingos que estamos llevando. Y el día de hoy el Señor ha puesto esto en mi corazón. Hebreos capítulo 5, versículo 14, va a ser aquel versículo que vamos a tomar. Ahí lo van a poner también en la pantalla. Hebreos 5, 14, la Nueva Traducción Viviente, se lo leo. Dice así. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Y luego agrega este versículo, entonces ahí dice, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ponía el Señor este tema en mi corazón, capacitados a fuerza de práctica. Entonces, capacitados a fuerza de práctica, estamos hablando de que estamos practicando lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido. Y el jueves hablaba de que nuestro trabajo como pastores es equipar a los santos para la obra que es la práctica. Entonces, es equipar para que entonces los santos, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces vaya a la práctica. Entonces, el llamado que el Señor nos da como pastores, como líderes, es equipar a los creyentes para que entonces se lleve a la práctica. Esto lo encuentras en Efesios 4:11. No lo tiene que buscar, pero ya creo que ya lo conocen, donde dice que el Señor dio a los pastores y maestros con el fin de capacitar, con el fin de preparar al pueblo de Dios y prepararlos para que entonces lo lleve a la práctica. Entonces, el llamado pastoral es capacitar a los creyentes, a los santos, basado en lo que dice Efesios, para que ellos reciban el equipamiento de parte de Dios, de parte de la palabra, y entonces puedan llevar a la práctica la obra, el trabajo del ministerio. Y eso es lo que nos está hablando la palabra aquí, para que cada uno viva y sirva y practique la palabra de Dios de una forma personal y así edificar juntos la iglesia de Cristo. Entonces, el trabajo de edificación no es solo del pastor. El trabajo de edificación no es solo de los líderes, sino que es de toda la iglesia en conjunto. Ese es el trabajo que el Señor nos ha dejado a todos como iglesia, edificar. Entonces, hay algo que el pastor no puede hacer y el pastor no puede practicar por ti. Equipa, pero no puede hacer lo que le toca hacer a las demás personas. No podemos practicar por nadie. Tú no puedes practicar por tu hermano, yo no puedo practicar por ustedes. Cada quien tiene que llevar a la práctica lo que se ha aprendido. Entonces, si regresamos a Hebreos 5, versículo 13, que es donde iniciamos, vamos a un versículo anterior, versículo 13, es un verso atrás. El autor de los Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 5:13, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Dice el 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí quiero que hagamos una paráfrasis de estos versos, para poderlo entender un poco mejor, porque a veces lo leemos y decimos, sí, pues un bebé espiritual o un maduro espiritual, y entendemos un poco de lo que está hablando, pero quiero que hagamos una paráfrasis para que nosotros entendamos un poco mejor o con más claridad lo que nos está hablando en estos versículos. Ayer platicaba con David y con Loren, y estaban sentados ahí en la mesa, y platicaba con ellos y me decían, ¿qué estás haciendo? Digo, el tema de mañana, estoy terminando. Y empezaba a platicar con ellos, le dije, a ver, David, cuando tú empezaste a manejar la moto, le dije, y empezaste a salir por primera vez a la calle, ¿cómo te sentiste? No, pues bien nervioso, dice, bien nervioso, y andaba en la calle, dice, no, así como que no sabía bien, dice, tenía miedo a los carros, dice, y andaba nervioso. Y le digo, después la segunda vez, ¿cómo te sentiste? Pues un poquito mejor, ya más o menos sabía lo que hacía. Y la tercera vez, no, pues ya más confiado, ya pude hacerlo más confiado. Y le dije, y cada que fuiste manejando más y más, ¿cómo te has ido, cómo has ido yendo? ¿Has sentido que has mejorado, que has aprendido? Y dice, sí, he aprendido. Cada vez que manejo aprendo algo nuevo, dice. Y estoy aprendiendo algo nuevo. Y luego volteé con Loren y le dije, Loren, ¿tú estás en taekwondo? ¿En defensa personal? Le dije, en esa defensa personal, ¿cómo te has sentido? ¿Has aprendido cada vez que vas a la práctica y estás practicando? Le dije, ¿has aprendido algo? Y dice, sí, mucho.
Dice, porque empecé en cinta blanca, dice, y ahorita ya voy en, ya no me acuerdo cuál dijo. Morada, dice, ya voy en la morada. Y cada uno es un nivel, dice, empecé conociendo esto, lo básico, y lo aprendí, y me pasaron al otro nivel. Y aprendí esto y me pasaron al otro nivel. Y estaba platicando con ellos y me estaban enseñando cómo iban en una progresión. Entonces, yo veía que cuando nos habla aquí la palabra, le decía a ellos, el Señor ahí tiene una palabra para nosotros. Le digo, porque el Señor quiere que nosotros no nos quedemos en esa cinta blanca, ni tampoco quiere, como le decía David, que nos quedemos en ese nerviosismo de no saber qué hacer cuando estamos en la calle, sino que sepamos bien lo que estamos haciendo y que cada día sea de aprendizaje y llegamos a una madurez más cada día. Y le decía a David, cualquiera puede comprarse una chaqueta de cuero y sentarse en una moto y hacerle ruido. Eso es fácil. Lo difícil, o el verdadero motociclista, chofer o como le llamen, ¿verdad? Le digo, el verdadero motociclista se va a ver cuando sale a la calle y se encuentra en aquel tráfico de las 5 de la tarde ahí en el 99-41, ¿verdad? Que está lleno. Y ahí le dije, ahí es donde se va a ver el verdadero motociclista. Le digo, aquel que cuando se le meten tiene buenos reflejos y sabe cómo reaccionar y rápido se le saca. El 180, 41 y 180, es cierto. Bueno, los dos, también el 180 y el 99, ¿verdad? Que se llenan. Y le decía a él, pues cualquiera puede hacer todas esas cosas, pero en un momento de necesidad, donde cuando el carro se echa encima, le digo, ahí se va a ver, ahí no va a servir que se te metió alguien y dices, espérame, déjame ver el manual. ¿Qué dice que debo de hacer? Porque pues no hay tiempo. Se te mete el carro y es rápido saber reaccionar, saber qué hacer. Le decía, ahí no te sirve nada ir a ver las instrucciones. Le digo, porque las instrucciones, aunque las vea, no te va a decir qué hacer cuando alguien se te mete así. Le digo, ahí más bien te va a servir los kilómetros que llevas recorridos. Se va a hacer ver en los reflejos que tienes de la experiencia. Le dije, ahí se va a ver en esa ocasión. Y eso es lo que nos está hablando Hebreos. Hebreos, por eso hacemos una paráfrasis. Hebreos nos está diciendo, vamos llegando a la madurez cada vez más y más. Vamos aprendiendo. Y por medio de la práctica, vamos entonces haciendo la experiencia. En el verso 13 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer lo correcto. Cuando se mete el carro, no sabe qué hacer. Este versículo 13 lo vamos a poner de esta manera. Habla de un novato, un inexperto y un bebé. Ese es el que toma leche espiritual. Y como el novato, entonces, que va empezando en la motocicleta, cuando llega ahí a la luz roja, pues se la atora, ¿verdad? O sea, ya le quiere salir y se le apaga la moto porque pues no sabe no sabe cambiar, arrancar, o cuando va a arrancar, pues ¿cómo se le apaga, ¿verdad? La moto y dice, pues no, porque no tiene la experiencia. Tiene el motor gigante, el motociclón, ¿verdad? Y tiene ahí el aparato, pues la máquina del motor. Es lo mismo con un cristiano. Tienes la Biblia, tienes el Espíritu Santo que el Señor te dio, pero no sabes meter las velocidades, el turbo. Y si no sabes meter las velocidades, pues ¿qué pasa? Nos atoramos y se nos apaga cuando empezamos a salir. Y eso es lo que pasa. Cuando la vida se pone difícil, no sabemos qué hacer, cómo tomar buenas decisiones, cómo discernir entre lo bueno y lo malo, y qué hacer, cuáles son las decisiones importantes que debemos de llevar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está todavía inexperto, novato. No es malo. Lo malo es quedarse ahí, porque todos empezamos por un lugar. Yo le decía a David, tú empezaste ahí tambaleándote en la moto, ¿verdad? En la chiquita, una motito chiquita que tenía, pero empezaste y ahí le diste a Loren igual, le decíamos, empezaste con la cinta blanca y pues ahí ya la veía y a veces decía, ay, le están pegando mucho, ¿verdad? Decía, ay, y la veía y no se sabía defender, estaba empezando. Aquellos ya sabían, ya tenían práctica, así que cuando se le ponían y ya nomás quedaba
Y ella le decía, defiéndete, ¿verdad? Cúbrete, cúbrete. Yo me cubría por ella, ¿verdad? Sí le decía de acá atrás, acá, cúbrele, chécale los movimientos. Uno veía venir el movimiento antes que ella lo veía y ella que estaba ella ahí. Fíjate lo que dice el versículo 14. Seguimos parafraseando el 14. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí ya nos habla de una persona madura, nos habla de una persona ejercitada. El alimento sólido es para los motociclistas veteranos. Motociclistas veteranos. Son aquellos que a fuerza de rodar en la carretera han desarrollado reflejos automáticos. Que vas en la carretera y desde a distancia ya sabes que aquel que está allá va distraído. Porque ya lo miras, ya vas listo, ya lo puedes discernir, ya dices, este no anda bien. Se siente, ¿verdad? Dices, oyes, dice, no anda bien, se anda distanciando así, va para un lado y para el otro, y desde lejos vas con precaución. Y yo creo que hasta, me decía David ayer, decía, y hasta me paso hasta el otro carril para que no pasarle cerquitas. Porque él dice, me mete y entonces sí. Se tomó un litro de... O van en el teléfono, ¿verdad? O en el teléfono. O van en el teléfono. Por eso dicen que los policías de moto son más duros, ¿no es eso? Miran todo, están viendo, bien atentos. Tienen más visualización a todo, ¿no? Todo, ¿no? Sí. Todo. Que no se distraen. Todo, cualquier detallito. Sí. En el carro no, sí es cierto. Pero no es cierto. Todos piensan que son más duros. Uno mira todo. Sí, es cierto. Todo. Cualquier Sí. cosita. Cualquier... Y eso es lo que lleva Tiene mucha práctica. a la práctica también, porque ellos están viendo, y decía David, yo cuando voy en la moto, dice, estoy viendo todo, dice, y dice, como vas bien concentrado, todo mira, dice, si el carrito aquel se metió más feo, se hizo más fuerte para acá, o le aceleró, tú miras todo, decía. Entonces, nos está diciendo la palabra que aquellos que por fuerza de rodar en la carretera han desarrollado reflejos. Y ya miran, pueden ver el mal antes de que llegue. Lo están viendo. Pueden mantenerse en el carril correcto por instinto. Ya no es otra cosa, sino que el instinto, el reflejo, el tiempo les ha enseñado y les ha dicho, ponte en este carril porque aquel no va bien. Y se mira el otro que va así distraído en el teléfono. Entonces, cuando habla de capacitados a fuerza de práctica, significa mediante la repetición constante y el ejercicio de una actividad o habilidad. Las personas desarrollan el músculo cuando están levantando pesas, no una vez, sino cuando están constantemente, ¿sí o no? Aquí nos va a decir, ¿sí no? Lo que no sé. Empiezas a levantar pesas una vez, pues ahí te dolió un poco, te quedas adolorido, pero hazlo una vez todos los días por un año. ¿Cómo se va a ver ya el músculo? Y ya no duele. ¿Verdad? Entonces, es necesario el entrenamiento, es necesario la práctica para desarrollar el músculo, la destreza, el entrenamiento necesario para realizar bien, para que seamos competentes en el mundo. Se le llama a estas personas competentes, calificado, capacitado, idóneo, experto, apto, capaz, diestro. Todas esas son palabras que usa el mundo. En la palabra de Dios le dice maduro. Para que seas maduro, perfecto, completo. Entonces, en otras palabras, es la misma idea de que la práctica hace al maestro. Entonces dices, practicando hace el maestro. Con el tiempo y la repetición, una mejora se vuelve hábil. Estamos mejorando cada día. La persona en esa mejora se va volviendo más hábil y más hábil y más hábil. Hasta el punto que cuando yo hablaba con mi hija de las artes marciales, me decía, cuando estás viendo la pelea, sientes como que tú también puedes, decía ella, ¿verdad? Dice, yo las veía y decía, pues sí está bien fácil. Decía, o las peleas UFC, si has visto las peleas UFC, tú las miras y te crees Bruce Lee, ¿verdad? Y ya dices, ya te puedo entrar y ya más o menos ves todo. Dices, yo le puedo entrar. Pero hay un abismo de distancia entre tirar patadas al aire
y ya estar en el ring de pelea. Que me a torearlos, ¿verdad? Porque luego de acá afuera dicen, qué fácil, pues nomás estás espalado y ya. No es tan fácil. Y los toros son bien, Ver los toros desde la barrera, así, pero ya bien estando adentro. estando adentro. Bueno, pues todos pensamos a simple vista que sí la podemos hacer. Vemos ahí la pelea y decimos, yo lo puedo hacer. Y decimos, ahí estamos. Y eso es lo que me decía Loren, dice, no, dice, pero ya cuando estás en la tarima, en la alfombra, le llaman ellos el tatami, que es aquellos como pedacitos que ponen, que conectan, ¿cómo se llaman? En español no me acuerdo cómo se llama. La tarima, sí. Es como son pedacitos que se conectan y tienen así de Todos como de esponjitas. esponjitas, sí. Que llevan conector aquí así. Ándale, y los ponen para que si cuando caigan, pues no se, Para así. como rompecabezas. Entonces decía, pero ya cuando estás ahí, ya es otra cosa. Entonces, decía, ahí ya cuando estás en la tarima, lista para pelear, y dice, ahí es donde se ve la realidad. Dice, pero espérate, dice, cuando recibes el primer golpe. Dice, ahí está. Una vez llegó y decía, me duele la cabeza. Digo, ¿qué pasó? Dice, es que como no tengo el casco, dice, y estamos entrenando y la persona que me estaba entrenando conmigo, dice, me pegó en la cabeza, dice, y me caí. Y dice, no fue al drede, dice, pero, me duele. Le digo, pues ten cuidado. No, pues rápido le agarramos el casco, ¿verdad? Ahora levanta tu casco, digo, porque está tremendo. Bueno, cuando recibes el primer golpe, ahí la teoría se acaba. Ahí es donde te das cuenta si realmente estás entrenado o no. Ahí es donde te das cuenta si estabas entrenado o estabas jugando. El cinturón blanco, ese es el que solo toma leche espiritual. Es inexperto en la palabra de justicia. Se sabe los movimientos, puede ser. Se le puede saber de memoria, pero como nunca ha hecho un combate 1-1, y cuando no hace el combate 1-1, pues no sabe distinguir o discernir los golpes. Y cuando llega el golpe, truena. ¿Por qué? Porque no supo bloquearlo. Es un cinturón blanco. Así como mi hija no sabía bloquear los golpes, cuando llegaban era cinturón blanco y no sabía, pero estaba aprendiendo. Y a fuerza de golpes y de entrenamiento, empezó a aprender. Y ahora ya empezó a cubrirse y empezaba a cubrirse. Y ahora ya ya se cubría más. El cinturón negro, ese es el alimento sólido. Los cinturones negros son para los que han alcanzado madurez. Son los que tienen memoria muscular o muscular. ¿Han escuchado eso en inglés? El muscle memory. Memoria muscular. Memoria muscular es que ya lo haces por instinto. A veces que no tengo los tonos que son para el canto y le digo a tu esposa, le digo, es que yo me acuerdo que va así y lo toco. Y ese se llama más la memoria muscular, porque como lo tocas varias veces, ya te acuerdas cómo va y no tienes que revisar el canto, ya dices, aquí está, va así, y ya se acuerda, ya, sí, sí. Es una memoria muscular. Se consigue a fuerza de repetir la técnica una y otra y otra y otra y otra vez. De recibir golpes, de estar ejercitado. No tienes que pensar, cuando pasa el momento, no tienes que pensar y no tienes que decir cómo me bloqueo, porque ya es automático, sale automático el bloqueo. Porque dices, conoces el dolor del golpe, te han entrenado a cómo defenderte, a cómo cubrirte y te cubres. Y ya no te llegó el golpe de tiro, o ¿cómo se dice? De lleno, ¿verdad? Ya no te llegó el golpe de lleno. Usas la memoria muscular, ya se amortigua. Igual es el Espíritu del Señor. El Señor a través de su Espíritu Santo nos capacita. Nos capacita, nos capacita para saber cómo bloquear los golpes, pero no solamente cómo bloquear, sino cómo contraatacar. Y eso es lo más interesante que podemos ver, porque el Señor no nomás nos enseña a bloquearlo, sino nos dice, una vez que lo bloquees, ahora tú miras la área. En las artes marciales les enseñan eso, le dicen, te bloqueas
y mira dónde está descubierto la persona, todo eso dejó descubierto y ahí va el golpe. Y ahí, ¡pum! Y es cuando salen volando por ahí. ¿Por qué? Porque le han enseñado a cómo contraatacar, no solamente a defenderse, no solamente a proteger, sino a defenderse. Jesús nos puso el ejemplo de dos hombres. No lo vamos a leer, yo sé que ya se lo saben. El ejemplo de dos hombres que van a construir una casa. Nos lo puso de esa manera. El Señor decía que había uno que ilustraba el prudente, que oye las palabras del Señor y ¿qué hace? Y las hace, las pone en práctica. Mientras que hay otro, el otro que hace, dice que escucha, pero no la pone en práctica, no las hace. Entonces, hay dos. ¿Cómo les podemos llamar a esos dos hombres? Son insensatos y imprudentes. El insensato y el prudente. El necio y el prudente. El practicante y no practicante. ¿Qué otra manera? El que oye la voz de Dios y el que no la oye, aunque los dos la escucharon. Sí, pero sí también, Entra por aquí, no sí, no la obedece. Sería el que oye. Entonces, en Mateo 7:24, lo pueden anotar si quieren. Mateo 7:24 habla de dos cimientos. En el 24 dice, el que me oye estas palabras y las hace. No vamos a leerlo todo para no terminar, no acabarnos el tiempo. 7:24 dice, el que oye las palabras y las hace. Dice, le compararé a un hombre prudente. Entonces ahí nos llama directamente al prudente. Entonces yo te pregunto a todos nosotros, ¿eres el prudente? ¿El que oyó y hizo? O vamos a ponerlo de esta manera, el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y aquí ya nos da otro hombre, el insensato, el necio, aquel que escuchó la palabra, pero no la obedeció. Entonces, ahí otra vez viene la pregunta para todos nosotros. ¿Somos el prudente o somos el insensato? Jesús nos da dos ejemplos de dos hombres. El prudente le podemos llamar de esta manera, el maduro. ¿Qué tal? La persona madura, el que es practicante, el que escucha, oye y obra. El insensato, vamos a ponerlo de esta manera, infantil, espiritual. Inexperto, el que oye, pero no obra. Sabe, pero no hace. Sí, yo ya sé eso, ya me lo sé, pero no hace. Entonces, dijimos, vamos a llamarle a uno el creyente teórico, que sabe, porque los dos escucharon. También la palabra le llama oidor olvidadizo, ¿verdad? También le llama así, oidor olvidadizo. Este creyente lo vamos a poner de esta manera, el creyente teórico, el oidor olvidadizo, tiene la teología correcta, pero solamente la tiene en su cabeza, no tiene la práctica. Está desconectada, esa teología está desconectada de su voluntad, está desconectada de sus emociones. Tiene la teología correcta en su cabeza, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Ese tipo de creyente es racionalista. ¿Qué es ese creyente? Usa la Biblia, pero para excusarse. Usa la Biblia y se excusa. ¿Y qué excusa? Su falta de acción. Está excusando su falta de acción. Pero también este creyente teórico siempre dice tener la razón. Es que yo tengo la razón. Piensa que la palabra es para otros y nunca para él. Siempre, anda buscándole a quién le queda, en lugar de ponerse el saco y decir, Señor, ¿me estás hablando a mí? Es aquel que tiene orgullo intelectual. Se siente satisfecho de haber aprendido lo correcto. Dice, aprendí lo correcto, eso es lo correcto, eso es lo correcto. Pero confunde el haber aprendido con la obediencia. Y piensa que el haber aprendido ya es todo, sin obedecer nada. Ese es el creyente que dijimos, teórico, olvidadizo, el que no practica, que solamente escucha. Ahora vamos con el prudente. El prudente, llamémosle el creyente práctico, el cristianismo práctico, el cristiano práctico. El hacedor de la palabra. Este creyente usa la teología, la conoce, recibe la palabra. El día de hoy estás recibiendo la palabra y la recibes. Ese creyente la usa y la usa como gasolina para su motor. Recibe la gasolina de Dios,
a través de la palabra y está recibiendo la gasolina y se está llenando, y entonces eso lo hace que accione, que continúe caminando, corriendo. Entiende que la doctrina sin práctica está muerta. ¿Ha entendido eso? Este creyente siente que la lucha entre su carne y espíritu está ahí. Le cuesta trabajo. Dice, ay, ¿cómo me cuesta? Sabe que la lucha está ahí, pero decide obedecer. Dice, ay, me cuesta mucho, pero ¿sabes qué? Yo obedezco al Señor. Ese tipo de creyente sabe, porque también escuchó la palabra, la sabe, pero se somete a la palabra también. Reconoce que obedecer cuesta, pero somete sus emociones a la verdad, su voluntad a la verdad. Siempre se está autoevaluando. No necesita que nadie lo evalúe. Siempre está diciendo, a ver, vamos a evaluar cómo estoy en mi vida. Y empieza a evaluarse él mismo. Y dice, a ver, estoy bien aquí, estoy mal. Y Señor, ayúdame. Y se está autoevaluando cada día. Dice, ¿cómo voy en esto? ¿Cómo voy acá? ¿Cómo voy en esto? Y se autoevalúa siempre a través de la palabra, porque la palabra es la que santifica. La usa para él mismo y se está santificando y no está juzgando a todos por la palabra, sino que por la misma palabra está limpiándose. Ese creyente maduro es el que pone en práctica, el que se pone en la acción, da el paso de fe, aunque no sienta ganas. Dice, eso es lo que dice el Señor y así lo voy a hacer. Pero no tengo ganas de hacerlo, pero así dice el Señor y así lo voy a hacer. Entonces tenemos dos creyentes, ¿verdad? El creyente teórico y el creyente, ¿qué es? Práctico. Entremos más a fondo aún, ¿está bien? Vamos a entrar más a fondo en estos dos, porque eso nomás es así nomás la pura entrada. Vamos a entrar más a fondo en este creyente teórico y el creyente práctico. Viene una pregunta. Pongamos una situación y ponga atención a esta situación. Usted está orando por un trabajo y de repente te hablan de un lugar. Ese trabajo te dicen, quiero que estés en ese trabajo todos estos días, y de repente tocaron los días en el que te congregas. Ahí está, jueves y domingo. O no sé si es el miércoles o el miércoles, pero tocaron los días que te congregas y tú estás orando por el trabajo. Ahora te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Ahí está el trabajo disponible. Tú estabas orando por el trabajo, ¿sí o no? ¿Será de Dios o no será de Dios? Cuando te dicen, te damos el trabajo, pero ocupamos que estés todos los días. No podemos darte los domingos ni los jueves. Ahí viene qué tipo de cristiano eres. ¿Cristiano práctico o el teórico? Ahora, ¿qué es más importante, el trabajo o el congregarse? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debes de hacer? El cristiano teórico conoce lo que dice la Biblia, pero no solamente lo conoce, sino que lo hace. El cristiano que es maduro, pues va a saber lo que dice la Biblia y lo va a hacer. Ahora vamos a hacer una prueba. Hagamos una prueba de estos dos tipos y vamos a ver en cuál estamos. Y eso cada uno personal. Prueba número 1. Este creyente está orando por un trabajo. La renta de su casa es el día de mañana. Y eso es de lo que estamos hablando. El creyente está orando por un trabajo, que significa que no tiene trabajo. Ha estado orando, dice, no tengo trabajo. Mañana es el día de la paga de la renta, no tengo para renta. Se la está viendo duras. Y de repente le habla el entrevistador del trabajo y le dice, ¿sabes qué? Te tenemos como una persona adecuada para ese trabajo. Puedes venir a una entrevista. Voy, ahí estoy. Y llegas ya bien tempranito, ahí estás en la mañana. Y le dices al entrevistador, fíjese que me gusta este trabajo, lo quiero, la verdad, lo necesito. Pero no puedo trabajar los jueves ni domingos. Y ya te dice el entrevistador, no, es que aquí se ocupa que estén disponibles todos los días a la hora que se necesiten, necesitas estar ahí. Te dice, lo siento, pero necesitamos personas dispuestas a trabajar. Y tú parece que no estás tan dispuesta.
porque tenías que trabajar estos días también y no quieres ese trabajo. ¿Qué respondería el creyente teórico? Vamos pensándolo de esta manera. Yo sé que estamos pensando bien esto. Entonces, porque luego nuestra mente se va a muchos lugares y vamos a ponerlo de esta manera. Esta prueba es una de las pruebas más comunes dentro de la iglesia. Es una de las pruebas más comunes dentro de los creyentes y de las que el pastor escucha, yo creo como fácil 3 veces a la semana. O si no, quizás al mes, más de varias veces. Es una prueba común, porque está poniendo la provisión de Dios contra la seguridad de la persona. La provisión de Dios contra la prioridad. Entonces, el creyente teórico es el que negocia sus principios. El creyente teórico dice, vamos negociando estos principios. Podemos hacer algo ahí. Ese creyente teórico. Su teología está correcta. Él sabe que Dios proveerá, ¿sí o no? Todo creyente que conoce la palabra de Dios sabe que Dios provee, ¿sí o no? Jehová jiré. Jehová proveerá. Y él dice, Jehová es mi proveedor. Lo dice el creyente teórico. Sin embargo, dice, la renta es mañana. No tengo dinero. ¿Cómo le voy a hacer? En el momento de presión, la billetera pesa más que el altar. Ay, no, se te ocupo tener el dinero porque mañana es irresponsable de mi parte, soy el padre de familia. Su respuesta al entrevistador de este hombre teórico le dice, ay, entiendo, la verdad, necesito mucho ese trabajo. Soy una persona muy responsable, créame, de veras. Voy a la iglesia. Creo que podemos trabajar en eso. Dios sabe que yo tengo necesidad, ¿verdad? Podría faltar los jueves quizás. Pues quizás después me puedes dar algunos domingos, no por ahí, para no faltar. O me puedes turnar quizás más después. Acepto las condiciones, necesito ese trabajo. Pero esto es lo que está pensando realmente ese creyente, fíjese. Este creyente entiende, dice, yo sé que Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo tengo que pagar la renta. Yo sé que el Señor me ha dado ese trabajo para que yo pague mi renta, dice. No puedo ser un fanático religioso ahora. Primero aseguro el dinero, primero aseguro el trabajo y luego veo cómo acomodo la iglesia. Dice, es una excepción, es una emergencia. Como resultado, pues obtuvo el trabajo, se lo dieron, pero pierde una paz que tenía con el Señor, pierde su disciplina espiritual que tenía con el Señor, pierde una fe que estaba subordinada a Dios, ahora está subordinada a su jefe, ¿sí o no? Y cuando está subordinada a su jefe, significa que su jefe es el que dicta. Entonces, eso hace el creyente teórico. El creyente teórico sabe que la provisión viene de Dios. El creyente teórico sabe que la provisión viene de Dios. Sin embargo, sus prioridades no están correctas aún. Y quiero que veamos de esta manera ahora. El creyente teórico, dijimos, negocia sus principios. Su teología dice, Dios provee, pero su miedo grita, la renta viene mañana. Y en el momento de presión, cedió a la presión. Este creyente teórico negoció sus principios que habían estado firmes, los cuales había puesto. Les dijo al entrevistador, aceptó las condiciones, pero su pensamiento decía, bueno, el Señor me va a entender por qué lo hice. Ahora quiero que veamos el creyente práctico. El creyente práctico, él tiene una convicción. El creyente práctico tiene la misma necesidad, porque estamos hablando de los dos que están pasando por la misma necesidad. Sabe que la paga de la renta viene mañana. Aquel mismo está buscando un trabajo. Él mismo tiene el mismo miedo que el primero. Le llega el mismo temor diciendo, no voy a alcanzar. ¿Qué va a pasar?
Pero él sabe que hay una jerarquía de valores inamovible. Cree que Dios es su verdadero jefe. Cree que Dios es Jehová Jireh, su proveedor. No la empresa, sino Jehová, su Señor. Esta es su respuesta al entrevistador. Le dice, le llaman a entrevistarse, aquí está el trabajo, pero ¿sabes qué le dice el entrevistador? No te lo podemos dar a ti, porque necesitamos personas que puedan trabajar los jueves y los domingos también. Y como tú dices que no puedes, pues lo siento mucho, pues no te puedo dar el empleo. Pero si tú dices que puedes, o le marcas ahí en tu aplicación que sí puedes, te lo doy. Aunque no vengas, dices, te lo doy, pero ponle ahí. Aquel cristiano le dice al entrevistador, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Entiendo perfectamente que requiere responsabilidad total ese trabajo. Y agradezco mucho la oportunidad y su tiempo que me dio para entrevistarme. Sin embargo, mi relación con Dios, mi tiempo de congregación, son mi prioridad absoluta. Eso es lo que le da la integridad a mi trabajo. Porque cuando yo estoy con el Señor, eso me hace más íntegro en las cosas que yo hago. Y eso será beneficioso para usted como empleador. Porque usted quiere una persona íntegra. Pero yo no puedo negociar mi integridad. Si no existe esa flexibilidad, lamentablemente tendré que dejar pasar esta oportunidad. Y esa persona lo está diciendo confiando en que Dios abrirá la puerta correcta para que pueda continuar. Y le dice, muchas gracias. El Señor me va a abrir una puerta que va a funcionar para mí. Fíjate, eso es lo que dice el cristiano que es práctico. Pero también quiero que veamos que una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que piensa. El cristiano práctico dijo eso, pero fíjese lo que el cristiano práctico piensa. Aquel cristiano cuando está hablando, no lo está diciendo con facilidad. ¿Tú crees que viene la renta el día de mañana? ¿Tú crees que que lo está diciendo tan fácil así? No lo va a tomar. No, le tiembla la mano y le tiembla la voz y le tiemblan los pies y pensar de que el día de mañana tengo que pagar la renta y no lo dice con facilidad. Sabe que necesita el dinero urgente. Pero dice, si acepto esto, estoy diciendo que el dinero es más importante, que el dinero es mi dueño. Y dice, escrito está, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, si tú cerraste esta puerta, si esta puerta no vino para mí, yo, Señor, no tomo este trabajo porque quiero ser fiel a ti. Confío en que tú abrirás otra, que suplirás para mi renta, y lo dice de forma sobrenatural porque ya me toca mañana. ¿Sabe? Como resultado, es aquel hombre creyente práctico sale de la entrevista sin trabajo, porque le dijeron, no, pues no. Pero sale con su fe intacta, sale con su fe fortalecida. Ha pasado la prueba de poner a Dios primero, incluso cuando duele. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez, y no tiene que responder, nomás una pregunta retórica, usted se responde, ¿alguna vez has tenido que no pagar la renta por ser fiel a Dios? ¿Has tenido que dejar quizás no pagar el internet, no pagar el teléfono, no pagar el carro, no pagar por ser fiel a Dios? ¿Alguna vez has dicho, prefiero a Dios que estas cosas? ¿Alguna vez te ha llegado el recibo de la luz que dice, no sé, un número, $5,000? Ándale, $5,000. Y dices, es que no es de un mes, son de 4 o 5 meses. ¿Sigues siendo fiel a Dios? Quiero que hagamos un análisis de esta prueba. La diferencia aquí no es la necesidad. Ambos tenían necesidad, ¿sí o no? Ambos su renta seguía al siguiente día. Entonces la diferencia no es la necesidad. Ambos tenían la necesidad, tanto el práctico como el teórico. Tenían la necesidad. La diferencia es dónde estaba la fuente de su confianza.
Para uno su confianza era Dios, para otros su confianza era el trabajo. El teórico cree que la fuente es el empleo. El teórico cree que la fuente es el dinero. El teórico cree que la fuente es todo lo demás primero. El práctico cree que la fuente es Dios. Y el empleo es solo un recurso que Dios usa. ¿Cuál crees que somos nosotros? ¿El teórico o el práctico? ¿Vamos más a fondo? ¿O le paramos aquí? Vamos más a fondo, a hacer otra prueba. Y yo creo que estas pruebas requieren mucha madurez, porque no le estoy hablando a personas inmaduras. Estoy hablando a personas que conocen la palabra y que la han escuchado por un buen tiempo. Entonces, por eso este mensaje está bien para nosotros. Porque un mensaje como estos para una persona que no está maduro en la fe todavía, que no ha madurado, puede ser un poco tambaleante, ¿verdad? Y a lo que vamos va a ser un poco más. Ocupamos madurez para poderlo entender. Así que lo voy a tratar así delicado, con pincitas, ¿verdad? Y de las de sacacejas, así chiquitas. ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta cuenta o de esta manera. Llegó su pago. Llegó la factura de la luz, la hipoteca, o ¿cómo se llama? Sí se llama hipoteca, ¿verdad? El mortgage. Se llama hipoteca, ¿verdad? En español. Bueno, vamos a ponerlo así. Usted cobró su sueldo, ya tiene su cheque en la mano. Ahí lo deposita, tiene la factura de la luz en la mano, tiene su hipoteca, ya fue y compró todos los víveres, toda la comida que necesita, y de repente dice, me estoy dando cuenta que se está yendo el dinero bien rápido. Ya casi no tengo nada, dice. Y luego dice, y se me olvidó, y es más, se me olvidó dar la ofrenda. A eso le vamos a llamar la prueba de la mayordomía. La prueba de fidelidad. Porque dice el que es fiel en lo poco, ¿qué dice? Sobre mucho lo pondrá. Entonces nos habla de fiel en lo que sea, en lo poco. Vamos a poner la prueba de mayordomía. Estás pasando una prueba, esta de mayordomía. Esta prueba es una de las más comunes también dentro de la iglesia. No es una prueba así fuera de lo normal. Eso es muy común. La prueba de la mayordomía, el orden de prioridades. La Biblia enseña a dar primero a Dios, ¿sí o no? Lo enseña. Pero cuando nosotros vemos un escenario como este que dijimos, que te llegó el cheque, pagaste la factura de la luz, pagaste la hipoteca, compraste los víveres y luego te diste cuenta y dices, ya no tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cree que usted haría como este creyente? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El creyente teórico primero. El creyente teórico conoce lo que dice la Biblia, conoce los principios bíblicos, conoce que la palabra de Dios se trae los diezmos al alfolí y hay alimento. ¿En dónde? En mi casa. ¿Lo conoce, sí o no? O al menos, ¿quién no conoce ese versículo? Todos lo conocemos. Entonces, el creyente teórico lo conoce, pero se excusa diciendo, eso es de la ley. Se excusa diciendo, pero es que yo no tengo que dar nada. Yo estoy bajo la gracia, y bajo la gracia significa que no dé nada. A través de su lente, de su calculadora, empieza a considerar, empieza a poner a ver. Primero la luz, y luego el internet, porque se lo ocupo todos los días, y luego el teléfono, porque si no, no me llegan al trabajo, y luego empieza a poner todo. Y si hay un excedente, para la obra. Y si hay un excedente, entonces doy. Si sobra. Si no sobra, pues no. Ahora, aquel creyente teórico dice, qué barbaridad. Mira cómo está el mundo ahorita. Está, pero si la inflación hasta arriba, dice. Y dice, ya no me ajusta para nada. Quiero diezmar. Sé que es bíblico, pero si doy el 10%, solo me van a quedar 90. Si doy el 10%,
solo me van a quedar $50 en la cartera. ¿Qué soy? $50. Dice, vas a la tienda y se te va. Aquel creyente teórico dice, no, si de veras doy el 10% y me quedo con $50 para toda la semana, ¿cómo le voy a hacer? O durante 2 semanas. Dice, eso sería irresponsable. ¿Cómo voy a poner gasolina al auto? ¿Cómo voy a hacer lo demás para la familia? Y dice, ¿qué debo de hacer? Empieza a decir esta persona creyente teórico. Dice, no, técnicamente no puedo permitirme diezmar este mes. Dice, el Señor sabe que mi corazón está dispuesto, pero mi bolsillo está vacío. Y dice, además, pues se lo doy para el otro mes. O es más, le llevo a los hermanos café y tengo en la casa, ¿verdad? Y con el café ya, ahí está. Y dice aquel creyente teórico, si doy, me va a quedar con muy poco. Este domingo no quiero ir con las manos vacías, así que a lo mejor pues ahí doy algo. Y ahí tiro algo en la ofrenda, para no sentirme mal. Ese creyente teórico es matemático, sabe que se queda con el diezmo, con la ofrenda para proteger sus finanzas, para proteger su bolsillo, para no quedarse sin nada. Cuando la realidad espiritual es que en realidad está confiando más en lo que tiene que en el Señor. Esa es su realidad espiritual de este creyente teórico. Porque él sabe que el Señor tiene la capacidad de multiplicar lo que se queda en el bolsillo. Lo sabe porque conoce la palabra. Sin embargo, nomás lo conoce, pero no lo cree. Tiene una mentalidad de falta de fe, de desconfianza. Es que no puedo dar. Ahora vamos al creyente práctico. El cristiano práctico es el cristiano de pacto. Este creyente siente exactamente el mismo miedo financiero, porque todos estamos pasando por la misma situación. Todos estamos en la inflación que tenemos ahorita. Todos tenemos biles que pagar, todos tenemos. Pero aquel cristiano práctico opera con una lógica diferente al teórico. Este cristiano práctico dice, el 90% con la bendición de Dios me va a ajustar mejor que el 100% sin la bendición de Dios. Eso dice el cristiano práctico. El cristiano práctico dice, prefiero quedarme con el 90 con la bendición de Dios que quedarme con el 100 sin la bendición de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se dice este cristiano práctico en su interior? Te voy a decir qué es lo que esa persona normalmente se dice, y esto debido a lo que normalmente escuchamos. Dice, me equivoqué, pagué la hipoteca, compré lo que tenía que comprar y yo tenía que honrar a Dios. Dice, Señor, perdóname, me equivoqué. Te tenía que haber puesto a ti primero y no lo hice. ¿Y qué dice? Pide perdón al Señor. Y cuando mira sus números, mira que no dan y dice, ay, hijos, nomás me van a quedar 50 para la semana. ¿Cómo le voy a hacer? Si doy el diezmo, eso es lo único que me va a quedar. Tienen el mismo pensamiento que el teórico porque le llega a los dos está pasando por la misma situación. Sin embargo, dice, no puedo permitirme no darle a Dios lo que le toca a Dios. Si me quedo con esto, me estoy quedando con lo que dice Malaquías. Mi dinero no está siendo bendecido por Dios, queda maldecido por Dios. Aquel creyente práctico conoce la palabra de Dios. No se queda solamente en el conocimiento, sino que dice, yo sé que el Señor no me pide mucho. Y yo sé que doy más de lo que me pide el Señor. Ese creyente sabe que cuando Él da, las ventanas de los cielos se abren en su vida, en la vida de su familia, en la vida de lo que los rodea. Lo sabe no porque lo dice el pastor, lo sabe no porque lo que lo diga otra persona, sino porque lo dice Dios. Lo conoce por la práctica, conoce. Esa persona dice, si me niego a dar el 10% me niego a dar mi ofrenda, dice, eso me haría una persona ambiciosa, egoísta, desobediente a Dios.
Y si yo quiero que haya alimento en mi casa, que es la casa de Dios, entonces yo traigo mis diezmos, yo traigo mis ofrendas. Y lo dice y dice, no me niego a darlos. Pero también dice, sí me niego a que el miedo a no creerle a Dios me haga desobedecer a Dios. Aquel creyente teórico decía, no me alcanza. Aquel creyente práctico dice, el Señor nunca me ha fallado. Quizás tenga que comer frijoles esta semana. Quizás tenga que hacer algunos recortes esta semana. Quizás no me alcance a pagar algún bill esta semana. Y dice, pero yo he decidido confiar completamente en Dios porque yo creo lo que dice su palabra. Y sé que el Señor puede multiplicar lo que se queda en mi bolsillo. Y sé que el Señor, si no me queda nada, el Señor puede obrar de manera supernatural en mi vida. Y puede ayudarme con lo que yo necesito. Y quizás no lo hace cuando está dando, no lo hace no lo está haciendo con esa, ¿cómo se puede decir? Le tiembla la mano. O sea, siente y dice, ay, Señor, pero Señor, yo confío en ti. Y le tiembla la mano, quizás cuando lo está haciendo, de repente siente la batalla de no, de sí, de no, pero lo hace. ¿Y sabe qué es lo que está en realidad pasando en su vida espiritual? Está rompiendo con el espíritu de avaricia, está rompiendo con el espíritu de miedo, se está preparando para una provisión supernatural de parte de Dios. Eso es lo que está haciendo, porque superó la prueba de la fidelidad, de la mayordomía. ¿Cuándo crees que viene la prueba de la mayordomía? Normalmente esa prueba de la mayordomía viene cuando estamos en los momentos más difíciles. Y ahí es donde muchos le fallan a Dios. En lo poco. No digamos en lo mucho, en lo poco. Y se gastan lo que es de Dios. Ahora, ¿cuál crees que seamos nosotros? ¿El creyente teórico o el creyente práctico? ¿El hacedor de la palabra o el que escucha pero no obra? Ahora, vayamos más profundo. ¿Estamos listos? No se cree. Yo sé que muchas veces sabemos muy bien lo que debemos de hacer. Y hay muchas cosas que el Señor nos habla en su palabra, muchísimas, ¿sí o no? Esas nomás son dos cositas, que son las más comunes dentro de los creyentes, las más comunes. Y el Señor nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El Señor nos dice, tú sabes lo que debes de hacer. Y nos pone dos ejemplos. El creyente maduro sabe qué hacer cuando la prueba viene. Sabe cómo escudarse, cómo defenderse. Sabe qué hacer cuando no todo es fácil. Pero el débil cae y vuelve a caer. Pero el Señor es el que nos levanta. El Señor es el que nos ayuda cuando estamos dispuestos. Aquel creyente sabio reconoce la cantidad de veces que el Señor le ha ayudado y que no lo ha dejado sin comer, no lo ha dejado sin muchas cosas. Lo reconoce y sabe que cuando pasa por algún momento difícil, es la prueba de su fe. Y vuelve otra vez y dice, no, estoy firme, porque hay convicciones firmes. Y cuando la convicción está firme, aquel va derecho, va siendo obediente. Los cristianos teóricos saben lo que tienen que hacer, sin embargo, no lo hacen. Conocen nada más. Y a veces para escudarse, dicen, le voy a preguntar al pastor o a los hermanos, le voy a preguntar. Pero en realidad no vienen para recibir la respuesta correcta, sino que vienen para querer, para que los afirmen en lo que ellos ya decidieron hacer desde antes de venir a preguntar. Entonces ellos decidieron, no, yo no voy a dar. Entonces, como ya decidieron eso, vienen y le preguntan al pastor o al hermano, fíjate que no, yo no puedo dar porque pues me quedo sin nada.
Y el hermanito, pues no ves. El pastor, no, pues no ves. ¿Qué le vas a decir tú a un hermano? O que te dice, no puedo dar. De modo que le digas, no, dalo a fuerzas, ¿verdad? Tienes que darlo. ¿Qué le vas a decir? Bueno, si es hermano así que te confiesa, Ujú. hermano. Yo pienso que sí le diría, es que tienes que dar para que seas bendecido, esto, lo otro. Bueno, según la confianza, ¿no? La confianza, Porque sí. ves que si no tiene mucha confianza, pues sí, yo pienso que va a decir, pues es como tú veas, hermano, ¿verdad? Ujú. Pero si A fuera ver. hermano Panchito, como hermano, a ver, hermano El hermano Panchito. es que debe de ser, sí, sí. Pienso que decirle Te viene tu hermano Panchito un poco más a fondo. y te dice de esta manera, te dice, fíjate que la renta es mañana y me están dando este trabajo, pero requieren los jueves y domingos. ¿Qué le dirías a tu hermano? ¿No lo agarres? Fíjate que esa es la cuestión. Sí. Porque como creyentes nosotros no podemos decirle al hermano no lo agarres, ni dalo. No podemos decirle eso. Tenemos que decirle la palabra de Dios. Sí. Ahí viene la diferencia. La palabra de Dios es la que toma la diferencia, porque no le estás diciendo, dalo, no agarres el trabajo. Eso sería irresponsabilidad de parte del pastor y de parte de cualquier hermano, decirle a alguien, no tomes ese trabajo, no hagas ese, no, da, aunque no pagues tu casa, sino que la palabra de Dios es la que debe de convencer. Si la persona no está convencida, entonces no lo puedes hacer, no lo puedes convencer tú. Puedes darle la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo convenza el corazón de la persona. Hermano, tienes ese trabajo, sí, me dieron ese trabajo, pero quieren que trabaje. Bueno, pues la palabra sí dice que pongamos primero a Dios. Ora al Señor, que el Señor te guíe. La convicción debe de venir personal. Cada quien tiene que tener esa convicción. El Señor nos llamó aquí para equipar a los santos. Equipamos a través de la palabra, pero la convicción es propia. Cada quien tiene la convicción. Cada quien debe de formar una convicción y cada quien lo va a hacer conforme a su convicción. Había un hombre rico que se acercó al Señor Jesús y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? En realidad, él sabía lo que tenía que hacer, pero había algo que quería que lo afirmaran y decían, estás bien, ya eres salvo. Él quería que le dijeran, ya eres salvo, pues has guardado todos los mandamientos. Ya está. Y fue y le dijo al Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El Señor le dice, pues, lo voy a leer. Dice el versículo 18, fíjate lo que dice el versículo, Marcos 10, 18, Marcos 10, 18 dice, ¿por qué me llamas bueno? Cuando viene el Señor dice, tú sabes, ¿por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. O sea, que él sabía quién estaba hablándole. 19 dice, pero para contestar a tu pregunta, fíjate, le dijo primero, tú tienes una convicción y viniste con una convicción y la convicción es que yo soy un maestro bueno. Bueno solo Dios. Entonces le quiso hacer ahí el Señor le hizo ver. Le dijo, ok, fíjate primero lo que estás diciendo. Ahora sí dice, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Entonces tú vienes a mí, cualquiera de ustedes o cualquiera de la iglesia viene como pastor o alguno de los pastores viene con ellos y le dicen, ¿qué debo de hacer? Tú conoces los mandamientos, conoces lo que dice la palabra de Dios. Le dijo el Señor a él, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y dice el 20, maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Dice, Jesús lo miró y sintió profundo amor por él. Qué tremendo. Es este varón, ¿verdad? Yo cuando lo veía y decía, todo eso lo ha hecho, él lo reconocía, yo creo que el Señor Jesús lo vio y dijo, cierto. Pero le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Dice el 22, al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabía qué hacer? Sí, lo sabía. ¿Lo quiso hacer? No. Cuando escuchó que no, cuando escuchó lo que requería, puso sus excusas. Tengo mucho,
Eso es un creyente teórico. Saber. Tú conoces, dijo el Señor. Conoces bien. Ahora hazlo. Haz esto que te digo, dice el Señor. Los niños espirituales debemos de, puede decir, compadecernos de los niños espirituales, enseñar la palabra de Dios, sí. Nunca se debe demandar a alguien nada o algo. En este caso, si algún hermano te dice, yo no puedo, se enseña con la palabra de Dios, se les dice lo que la palabra de Dios dice, aunque muchos de ellos ya saben. Simplemente una buena respuesta como hermanos que debemos de saber dar a aquellos que vienen a querer afirmar lo que ya decidieron en su mente hacer, es decirle, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué has leído? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, si ya lo has leído, ¿qué vas a hacer? Dijimos, como pastor, yo no puedo decirle a nadie, no tomes ese trabajo, tienes que darlo. No, puedo enseñar la palabra, transmitir la enseñanza y transmitir lo que el Señor ha hecho en mi vida, la experiencia que el Señor ha hecho en mi vida. Los momentos que yo tuve que pasar confiando en el Señor para llegar a esa madurez. Los momentos que tuve que escoger entre ser fiel al Señor o quedarme con lo que tengo o con lo que o hacer ser fiel al Señor o pagar esto o ser fiel al Señor o hacer esto otro. Y el Señor a través de eso me ha llevado en esa experiencia y yo puedo transmitirles y decirle, el Señor me ha sostenido a pesar de he pasado muchas cosas, sí, las he pasado, pero el Señor ha sido fiel y eso se transmite. El Señor sigue siendo fiel. Y cuando se le dice a los hermanos, no, hermanos, sí se puede. Yo lo he hecho. El Señor sabe que se puede, pero eso es convicción propia. Tú decides. Tú decides. Quiero terminar con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Fíjate cómo lo pone el apóstol Pablo. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Nuestro razonamiento humano muchas veces se va a oponer, y si no, por no decir que siempre, pero siempre va a estar ahí, se está oponiendo a las cosas de Dios. Nuestro razonamiento humano siempre está oponiéndose. Y la palabra de Dios dice que no usamos las armas del mundo, sino las armas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Dice, para destruir argumentos falsos, los argumentos que se levantaron en nuestra mente y nosotros los pusimos en ese altar. Decimos, yo no hago esto, porque el otro, y tenemos nuestros argumentos en nuestra mente. Y cuando nosotros tenemos argumentos que van en contra de la palabra de Dios, dice la palabra, derriba aquellas fortalezas del razonamiento humano. Cuando tú haces eso, dice el versículo 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Fíjate cómo les llama, pensamientos rebeldes, se están rebelando en contra de Dios. Los capturamos, dice, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es el apóstol Pablo. Todos aquellos pensamientos rebeldes se capturan y se enseña a las personas a obedecer a Cristo. Y dice el 6, y una vez que ustedes, fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios, una vez que ustedes, Corintios, lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Y esta parte del versículo 6, se lo dejo de tarea, estúdiela bien. Una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos todo lo que siga en desobediencia. ¿Qué está hablando Pablo aquí? El apóstol Pablo está afirmando que estaba listo
para castigar la desobediencia. Estaba listo para meter disciplina dentro de Corinto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero no lo iba a hacer de forma arbitraria. Decía, sino cuando la obediencia de todos sea perfecta. Cuando todos hayan llegado a una obediencia perfecta, cuando todos hayan llegado a una obediencia totalmente, que sean totalmente obedientes al Señor, entonces castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Estaba diciendo, estoy dispuesto a tomar medidas disciplinarias, pero no se puede poner medidas disciplinarias en una iglesia desordenada. Necesitan estar todos completamente maduros para poder entender la disciplina. Una iglesia sin madurez no entiende la disciplina. Cuando la fe y la madurez de la iglesia lo permitan, decía el apóstol Pablo, entonces comenzaremos con la disciplina. Una vez que los corintios hayan demostrado que la obediencia era total a Cristo y a sus enseñanzas, habrían derribado toda fortaleza en sus mentes, se habrían sometido a toda la autoridad de Jesús y así defenderían la verdad del Evangelio. ¿Contra qué? Contra los falsos maestros, contra las falsas doctrinas, porque habrán llegado a ese nivel de madurez. Y cuando lleguen los falsos maestros y las falsas doctrinas, están prestos para decir, no, eso no es verdad. Versículo 7 dice así. Dice, fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Fíjate lo que dice el versículo 8. Aquí ya estaba defendiendo el apóstol Pablo esa postura que tenía, dice el versículo 8. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor. Pero nuestra autoridad los edifica a ustedes. No los destruye, le dice, sino que no, dice, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad, dice el apóstol Pablo. Dice, no es mi intención asustarlos con mis cartas. El apóstol Pablo decía, la intención no es asustar a nadie. La intención, decía también, no es jactarme por la autoridad que el Señor me ha dado. Decía, sino que más bien usar esa autoridad para edificarlos, para enseñar. Decía, no puedo obligar a nadie a obedecer. Eso es un paso personal, por convicción, por madurez espiritual. Y yo como pastor no puedo obligar a nadie, a ninguno de la congregación, a nadie puedo obligar a hacer algo que no quiere hacer, tampoco puedo decirle, como decíamos, no tomes el trabajo, no tomes aquel trabajo. Puedo enseñar lo que dice la palabra de Dios, pero la decisión tiene que ser propia. Cada quien tiene que tomar su decisión. Lo que sí debo de hacer, puedo y debo hacer, es enseñar la palabra de Dios siempre. Y cada quien recibe la palabra, recibe el crecimiento de parte de Dios y lo pone en práctica. Y se hace cristiano práctico y no cristiano solamente teórico. Eso es lo que el Señor nos habla el día de hoy. Y lo dejo ahora para que, ¿qué es lo que el Señor le habla o qué nos quiere compartir sobre ese tema? Podemos tener una pequeña conversación para terminar.